nuevamente gracias por acompañarnos hasta acá. Simplemente reforzar lo que dijo Viviana, que estamos empezando. Como todos los comienzos, queremos que, digamos, tenemos muchas cosas para aprender. Es importante que ustedes participen, ¿de acuerdo? Ustedes piensen que lo que estamos tratando. Nosotros en general somos un grupo de personas que nos encontramos en las catacumbas charlando sobre nuestras creencias y nuestros intereses y influimos poco y creemos que tenemos mucho para dar. Por eso la realidad viene marcando que tenemos que ir más rápido y el observatorio surge como idea hace unos 6 meses porque quisimos discutir con un grupo que se dedica a la incidencia pública en cómo transformar esta idea tan importante y tan valiosa en una actividad de mayor impacto. Por eso el observatorio surge como idea, las actividades las conocieron como están desplegadas y queremos compartir con ustedes para llevarlas a cabo y ejercitar su mayor impacto. Y una circunstancia particular fue que tuvimos la oportunidad de conocer a Fabio Ketglas, que él es integrante de la Cámara de Diputados de Nación en este momento, que tenía intereses particulares frente a la seguridad del paciente. Él me pidió contar la historia con sus propias palabras de cómo se interesó esta iniciativa y cómo tomó de alguna manera contacto con alguno de nosotros. Así que bueno, entendemos que es muy oportuno y le doy la palabra a Fabio y le agradezco mucho su tiempo hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ezequiel. Es para mí un gusto muy grande estar acá. No quisiera empezar solo desde lo técnico. Les quiero contar la pequeña historia que me vinculó a Ezequiel rápidamente. Yo estaba haciendo campaña electoral y una señora se me acerca con una carpeta llorando y me cuenta la historia, una historia dramática en relación a su hijo, propio de estar uno a las corridas, de saliendo de un lugar, entrando a otro, no le podía prestar la atención y me sentía como en falta en términos humanos con una persona en carne viva. Me comprometí con esa señora en volverla a ver y en leer el documento que me daba. Bueno, cuando llego a mi casa y abro la carpeta, el documento era un proyecto de ley. Era un proyecto de ley, yo soy abogado, que tenía un montón de inconsistencias, pero que habitualmente a uno le dan un montón de proyectos. Lo que sucede es que nunca te dan un proyecto en este nivel de sensibilidad, digamos. Tomo contacto con el intendente vecino, que era el que yo conocía a esa zona, le pido la referencia, el intendente me dice que es una vecina conocida, una mujer de muchos años en la localidad, por supuesto, me da las mejores referencias y tomo vínculo con ella por Zoom, como es usual en la pandemia, y le digo lo más difícil de decir en esos casos, que el proyecto que ella me daba no lo podía yo llevar adelante en el Parlamento. Que estaba mal, que tenía cosas que estaban mal, aunque tenía las mejores intenciones. Pero le propuse, o en el diálogo surgió la posibilidad de decir, pero podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Hay un problema que es un problema objetivo. Yo tengo la vocación de trabajar, usted me puede ayudar y podemos hacer algo. Bueno, yo me bajé el documento, se lo pedí que me lo pase en digital, por supuesto, me bajé el documento en la computadora y en esos días me encuentro con Rubinstein en un acto partidario y le pregunto, vos sabés que yo no sé nada de seguridad del paciente, ¿no? Y tengo esto entre manos. Y Rubinstein me dice, como médico que receta rápido, me dice, tenés que verlo a Ezequiel García Elorrio. Ahí tomamos contacto en un café. Y lo primero y más importante, yo creo, después voy a explayarme sobre algunos otros aspectos existenciales y no estrictamente legales, es la diferencia en ese café entre entender que yo estaba frente a una situación simple y pasar a entender que estaba frente a una situación compleja. Una situación a la que el mundo se está abocando, los organismos internacionales, múltiples disciplinas, problema de formulación de institutos, de aplicaciones prácticas, bueno, aparte salir del escenario de que una ley lo va a cambiar todo, como si fuéramos con la varita mágica, entender. Y la lectura que yo hago, ya metiéndome en tema, es que
y a mí me pasó en términos personales, pero pasa en la sociedad, que yo siempre digo que la modificación en el plano de los derechos es un resultado de un cambio de sensibilidad. Y siempre cuento la misma anécdota con este tema o con otros, que cuando yo era chico, y acá hay muchos que seguramente hicieron lo mismo, yo jugaba con las gomeras, le tiraba con las gomeras a los pajaritos. Y yo, si mi hijo juega con la gomera ahora, le digo, no, andá a jugar al ping-pong, ¿cómo vas a tirar al pajarito? Y yo le tiraba con la gomera al pajarito. Ni hablar lo que se dice siempre, nosotros tuvimos clase en la facultad con profesores fumando, ¿no? Hoy sería inconcebible. Un día alumbra una conciencia respecto de un daño, un peligro, una circunstancia, etcétera, la que le llames, y el derecho, esa nueva sensibilidad la tiene que receptar con instituciones, con inversión, con capacitaciones, etcétera. Y yo creo que la ley que nosotros le vamos a proponer, a debatir a la Cámara de Diputados, es el reflejo de una nueva sensibilidad. Que no tiene ninguna pretensión de fundacional, quiero aclarar, porque hay iniciativas que la preceden, hay un montón, una de mi colega, el senador Mario Fiat, pero me consta, por diálogos paralelos, que Schedling, Goyan, Mónica Fein, Claudia Najul, Carmen Polledo, son todas personas más cercanas al mundo de la salud que de una u otra manera estuvieron siempre preocupados por esta materia, que es una materia tan difícil de gestionar desde lo legal, porque ahí, bueno, por lo que lo legal significa en términos de los desarrollos profesionales de los implicados, enfermeros, anestesistas, médicos, personas de laboratorio, etcétera, por un lado, y por la cuestión económica, hay una parte de la seguridad que está vinculada a la infraestructura, a la tecnología, a la inversión, etcétera, en un país que vive de crisis en crisis, donde también la salud refleja su proceso de empobrecimiento. Pero lo importante es este cambio de sensibilidad, porque este cambio de sensibilidad nos da un cambio de visión. Este es un capítulo más para no sentirnos excepcionales. Este es lo bueno de la visión del outsider, digamos, de que no viene. Para mí es un capítulo más de un tema que está muy a flor de piel en muchas materias en la humanidad, que son el control de riesgos. O sea, eso se ve en materia ambiental, en materia tecnológica, etc. El hombre ha descubierto, la ha descubierto hace muchos años, pero para ponerle un poco de pica, la doble cara de que mayores desarrollos, mayor sofisticación cognitiva, tecnológica, etc., entraña mayores riesgos siempre, o por lo general. Y ahora hay una conciencia muy clara, ¿no? de los riesgos en cada una de las materias, y la conciencia habilita la ética, porque mientras uno no sabe, si el señor que fumaba no sabe que intoxicaba a otro, no hay una imputación ética. La imputación ética empieza el día que sabe que con su humo puede dañar a otro. O sea, una vez que uno sabe, yo por ejemplo era ignorante de que la 14ª causa de morbimortalidad, los eventos adversos. Hasta que no sabía, podía como diputado inclusive mantenerme relativamente indiferente. El día que sé, ya no me puedo mantener más indiferente. Es una de las 10 principales causas de discapacidad. Y en el caso del control de los riesgos, hay un aspecto particular en esto, que es el control de los riesgos con personas, ¿no? Porque no es lo mismo que se rompa una máquina, está claro, que los problemas con personas. Y entonces me puse en la tarea de construir un proyecto que para mí tenía que tener 3 condiciones difíciles de conjugar. Sentido humanista, no ser voluntarista, o sea, no exigirle a la administración pública, a las organizaciones sanitarias, cosas que no iban a poder hacer, sino correr la vara un poquitito hasta lo que pudieran hacer para poder ver esto como un paso más en un camino evolutivo. Y contextual, que es algo que escuché en las últimas presentaciones, se ha dicho, o sea, humanista, no voluntarista y contextual. Contextual, las 23 jurisdicciones más la capital federal de Argentina son muy distintas. Hay una serie de obligaciones que la capital federal nosotros ponemos en la ley
y ya la está cumpliendo, pero esta ley es una ley federal que tiene que cumplir la Santiago del Estero, Catamarca, Tierra del Fuego, etc. Nos pusimos a escribir y la conciencia, nos pusimos, digo, porque me ayudaron, o sea, me ayudaron muchísimo. Quiero agradecer acá que hubo un montón de profesionales a los que pude acudir en consulta, que muchos están acá, y que en un trabajo desinteresado, comprometido, me ayudaron muchísimo. Digamos, esto sí es una obra de inteligencia colectiva, porque yo sé del trámite parlamentario, pero por ejemplo, evento centinela es una palabra que no había escuchado hablar en mi vida, para decir una manera, ¿no? O sea, o discutir mucho sobre la certificación de capacidades profesionales, los plazos, comparar con otras áreas. Bueno, he recibido mucho y lo agradezco de corazón. Realmente hay mucha gente acá que ha colaborado muchísimo. Pero lo cierto es que estamos en un sentido que nos lleva un poco la tendencia, ¿no? En el 2019 la Organización Mundial de la Salud tiene la iniciativa Acción Mundial para la Seguridad del Paciente. O sea, no somos creativos e innovadores que estamos haciendo algo que no se le ocurrió a nadie. Esto es importante para el debate político, ¿no? Porque, por supuesto, este tipo de iniciativas pueden tener objetores. Y hay que decir, bueno, lo que estamos planteando es que Argentina entre en una senda planetaria, que parece ser que es un camino de perfeccionamiento del vínculo sanitario en el mundo. Porque esto es muy importante, se habla de la seguridad del paciente. Pero yo, no sé, yo hablaría de la calidad sanitaria, porque el que está del otro lado, bajo una situación de seguridad, también su práctica profesional se ve jerarquizada. Y hay que poner en agenda esta prioridad, por los motivos éticos y humanistas que dijimos, y también porque constituye el 15% de gastos en hospitales es consecuencia de los eventos adversos según la OCDE informe de 2017. O sea que estamos hablando del 15%, es un montón de recursos. Si pudiéramos bajar a la mitad, es como darle un aumento al hospital del 7,5%. Necesitamos una ley que mejore la situación preestablecida y necesitamos construir un consenso para que el proyecto de ley sea ley. Una de las cosas que yo le he dicho muchas veces a mi mentora, esa madre que me puso ese proyecto en las manos, que es Gabriela Covelli, que supongo que me está escuchando en este momento vía Zoom, es que yo no quería hacer un proyecto de ley. Yo quería hacer una ley. O sea que yo tenía una disponibilidad a buscar los consensos que fueran necesarios para hacer una ley. No me interesaba hacer un proyecto de ley. Esto es muy importante porque hay un montón de afectados. Nosotros le mandamos a las universidades a cambiar sus currículas en la ley para que pongan cuestiones de seguridad del paciente, tendrán que reunirse los consejos, los mandamos a las jurisdicciones a establecer un régimen de historia clínica digitalizada, interoperable, etc. Bueno, tienen un tiempo, tienen 4 años, pero vemos para que lo hagan, pero es mandatorio. O sea, y de esas partes a las que les mandamos a hacer algo, precisamos un consenso. La ley es una ley relativamente sencilla. Yo se las voy a repasar rápidamente porque no los quiero aburrir. Por supuesto, tiene como finalidad establecer un marco jurídico a la asistencia sanitaria segura, que respete la dignidad del ser humano, que mejore las condiciones de práctica profesional, orientada a la protocolización, a la jerarquización de los procesos de atención, a la incorporación de tecnología. Entre la larga lista de objetivos que tiene, yo destacaría 3, que es explícito, es crear una cultura de seguridad del paciente. ¿No? Es una ley que no pretende una solución episódica, aumentar los niveles de transparencia, porque entendemos que la transparencia es un medio para mejorar, para perfeccionar la seguridad. Y el tercer pilar, el pilar de la protocolización. Y yo ahí siempre cuento una anécdota que me pasó a mí con mi hijo. Mi hijo tuvo un bronco, yo era profesor en el extranjero y estábamos invitados por un amigo lejos de la ciudad donde estábamos,
y a mi hijo le agarra un broncoespasmo, que era una situación habitual, que nosotros sabíamos cómo reaccionar frente al broncoespasmo, pero le dimos no sé cómo se llama, le dimos el PAF, y nos respondía, y por supuesto entramos como padres, entramos en desesperación, nuestro amigo agarró el auto, nos llevó a una institución médica, nos reciben, la distancia del idioma, bueno, un montón de problemas, y mi mujer se comunica y le explica al médico que en la Argentina cuando esto pasaba, le daban un corticoide y el nene al ratito estaba bien. Efectivamente le dieron un corticoide y a los 15 minutos mi hijo estaba bien y nosotros como si fuera Argentina, hablando con el médico ya más tranquilo, el idioma fluía mejor, le dijimos, bueno, ahora nos queremos volver. Dice, no, yo para un chico menor de 8 años que le dimos esto, tiene que quedarse 6 horas. Si tuviera entre 8 y no sé cuánto, tenía que quedarse 4 horas, y si tenía más de cuánto, 2 horas. Porque me lo hice un protocolo. O sea, no. Si yo los dejo ir ahora, corro un montón de riesgos legales. Si quieren, váyanse a tomar un cafecito, paseen por el pueblo. Y cuando volvimos a buscar a nuestro hijo, fuimos a tomar cafecito, hicimos... Y cuando volvimos a buscar a nuestro... El señor nos preguntó si éramos argentinos. Y le dijimos que sí, por supuesto. Y dice, los argentinos son los médicos excelentes. Dice, pero son artesanos de la medicina. Nosotros somos mediocres, pero somos industriales. Esa fue una definición de un médico en el extranjero. Esta historia es 100% cierta. Y de paso, una caricia en el alma para la calidad de nuestros médicos también, ¿no? Bueno, hacemos algunas definiciones de principios, definimos qué es seguridad, qué es prevención, qué es trato, qué es la autonomía. Definimos incidente, evento adverso, evitable, no evitable. Establecemos presupuestos mínimos. Pero voy a ir a las 3 cosas o 4 que pueden ser más problemáticas, ¿no? Establecemos un mecanismo de gestión de la historia clínica en la ley. Un mecanismo federal de gestión de la historia clínica. Damos 4 años a que se ponga en marcha para que todas las jurisdicciones lo apliquen de manera mandatoria, ¿no? De manera obligatoria. Yo creo que esto también se encamina con la tendencia internacional porque los países van a hacer acuerdos internacionales con el tema este. Y establecemos genéricamente, después hay que reglamentarlo, la necesidad que haya tiempos protegidos, remunerados, para que los profesionales puedan especializarse en materia de seguridad del paciente. Eso. También establecimos un registro único de eventos centinelas para poder proteger al profesional que frente a una situación que culmina en un evento adverso que no era prevista bajo las prácticas tradicionales, pueda constituirse en un objeto de aprendizaje para el resto del sistema. Establecimos la creación de ese registro único de eventos centinela. Aprovechamos la existencia, porque hay una red federal de profesionales de la salud en Argentina que lo aprovechamos para que sea una fuente de información obligatoria en los procesos judiciales o en los procesos administrativos. O sea, jueces, gracias, deben pedir información a esa red federal para saber si hay el recorrido profesional de ese profesional antes de tomar una decisión en relación a él. Y le exigimos a esa red profesional la creación de una estadística anual, que es muy importante para mí, a tenor de todo lo anterior que se dijo, porque para saber si estamos yendo mejor o peor, entre otras cosas, digamos, para tener una unidad de medida. Creamos la certificación obligatoria. Sabemos, esto tuvimos alguna discusión, que como ya existen muchos profesionales certificados, en muchas jurisdicciones se certifica, en muchas áreas, en muchas especialidades se certifica, pero creamos la certificación obligatoria cada 10 años y a partir de los 75 años cada 3. Casi todo el mundo me dice que es muy tarde y con mucha dilación, pero frente a nada es un avance de un tema que va a ser urticante. Por ejemplo, mi mujer tiene 2 médicos de 80 y pico de años a los que ama. Y cuando me vio esto, me dice, ¿vos me querés decir que el doctor
tal no va a poder... No, que tiene que certificar, no es que no puede, pero la lectura rápida siempre es una lectura reactiva. Y hay que tener cuidado con eso porque uno está rompiendo una tradición. Seguramente vamos a mejorar mucho en esas certificaciones. Algunos médicos se van a enterar de que no estaban en condiciones de ejercer la medicina y va a ser mejor para ellos, para evitarse juicios, problemas, no solo para los pacientes. Pero hay que cambiar una cultura, ¿no? Y se modifica, que seguramente lo que estarán esperando ustedes, se modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en la creación de la figura de la muerte con culpa temeraria y las lesiones con culpa temeraria, inequívocamente temeraria, usamos la imagen, en la idea de la desatención absoluta de los procesos, los cuidados, etcétera, sin ningún tipo de posibilidad de hacer alguna objeción o alguna modulación o matización de la actitud del profesional. La idea de que ese nivel de desaprehensión tiene que estar particularmente castigado. O sea, que no cambiamos la mala praxis tradicional, que queda como está hasta el día de hoy, pero la culpa, el accionar temerario, si una persona opera borracho, si una persona asigna un remedio que está contraindicado específicamente, ¿no? Lo pusimos porque conocemos, lamentablemente, en el vínculo con un montón de afectados, escuchamos historias de temeridad y entendemos que el derecho argentino también es una pauta ética que si el 99% de los profesionales son buenos profesionales, que se cuidan, que con dignidad tratan de llevar adelante su profesión, etcétera, que el pequeño porcentaje de profesionales que llevan adelante una actitud desaprensiva tengan una persecución penal específica. Y establecimos una modificación en el Código Procesal Penal también en relación a la inhabilitación en estos casos, ¿no? Que queda a consideración del juez el alcance de la inhabilitación, pero la inhabilitación provisoria para los casos de las personas que en el momento de la pericia se determina que actuaron con culpa temeraria. Y también nos parece que corresponde. Lo mismo que el intercambio de información entre jurisdicciones, porque cuando uno se entera que una persona sancionada, ya no es que es malo para la salud, es malo para el Estado de Derecho, que una persona sancionada en una jurisdicción esté trabajando en otra jurisdicción. O sea, muestra que el Estado argentino, o sea, responde a la lógica de impunidad, ¿no? Pero en este capítulo, en este caso en este capítulo, ¿no? El artículo 29 y 30 pedimos a las jurisdicciones que reglamenten la carrera sanitaria y que la reglamenten como pueda cada una, no le imponemos, pero bajo el principio de transparencia, competencia equitativa y mejoramiento de la oferta y el acceso por concurso, ¿no? De todas las cosas que están en la ley, lo que a mí más me interesa es que la ley sea un mojón en la construcción de una cultura de seguridad del paciente, de calificación profesional, etc. Y planteamos, parece una tontería, pero antes de terminar planteamos la entrada en vigencia de la ley a los 180 días de su sanción, para que el Poder Ejecutivo tenga tiempo para una buena reglamentación. O sea, no se la ponemos a los 30 días para que tenga que salir corriendo. Por último, quiero decirles esto, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de leyes. Yo vengo del mundo académico, o sea, no soy un político de carrera, digamos, tradicional. Ahora, hace 5 años que estoy en la Cámara de Diputados, ejerzo la vida pública y me gusta ser diputado, así que no niego mi condición política, por supuesto. Pero digo que hay dos tipos de leyes, las que tocan gente y las que no tocan gente, ¿no? Nosotros cuando cambiamos un programa y lo sacamos a un ministerio, por nosotros esa ley no toca a nadie. Es capaz que es súper necesaria. O habilitamos en un tratado comercial que no se precisa visa recíproca de Indonesia para acá y de acá para Indonesia. Viaja algunas veces de Indonesia, viene alguien de Indonesia, pero uno tiene la sensación de que no le cambió mucho la vida a nadie. En cambio, esta es una ley que toca gente. Ya sea los profesionales que van a tener que trabajar bajo un contexto, ya sea las instituciones que tienen que organizarse bajo un contexto, ya sea los afectados. Y yo escribo las leyes de dos maneras distintas, si tocan gente o no tocan gente. O sea, cuando escribo una ley que toca gente,
intento que no sea solo una respuesta burocrática. Si en definitiva la ley no logra corporizar una causa, el sueño de alguien, la pretensión profunda de la enorme mayoría de las personas, que es vivir cada día en un mundo mejor, si la ley nos sirve para aliviar un poco el dolor de una madre o sentir un poco más de justicia a aquel profesional que fue injustamente señalado, o darle mayor tranquilidad a la persona que tiene que dejar a su familiar en una institución sanitaria, si la ley es solo burocrática, para mí es difícil que tenga éxito en los casos, en materias como esta. Así que ahí está toda la dificultad, porque es muy difícil conjugar el rigor técnico que se presenta de esta manera con la sensibilidad que también se necesita. Ese es el esfuerzo que hemos hecho. Le vamos a poner a circulación el proyecto. El proyecto todavía no está presentado en la Cámara, por lo tanto está abierto a todo tipo de sugerencias, que las esperamos. Pero el día 29 de julio le vamos a dar ingreso efectivo, que es aniversario de la muerte del doctor Favaloro, en la Cámara de Diputados de la Nación. Las organizaciones de víctimas me van a acompañar y lo vamos a presentar formalmente, esperando que tenga un tratamiento parlamentario con la calidad y la dignidad que este tema se merece. Muchas gracias.